Comenzamos con, primero, ¿me podría decir su nombre y a qué se dedicaba en las artes? Mi nombre es Virginia Urdaneta. En el tema de las artes me he dedicado a tanto instrumento como a canto. Desde hace muchos años tocaba el trombón y luego cuando entré a la universidad aprendí a tocar piano y canto. ¿Cómo se inició con este trabajo? Yo comencé la música muy pequeña en el kinder musical. Comencé a los 3 años. En el kinder daba un curso donde era baile, teatro y flauta, y de ahí comenzó lo que sería mi historia en la música. Luego a la edad de los 10, en mi colegio había una banda de marcha que hacía show infantiles y ahí también seguí con la flauta, y al cumplir los 11 años y que ya pasé a la secundaria, ahí me comenzaron mis estudios del trombón. Entonces, ya desde antes de la pandemia ya se venía dedicando a esto, pero tenía un trabajo en específico en esta área. Antes de la pandemia ya trabajaba en la escuela de música online. Ya tenía 1 año y medio más o menos dando clases de iniciación musical, piano y canto. Y entonces, ¿qué cambios trajo la pandemia a su trabajo? Ya no se podían hacer las clases, supongo, en modo presencial. ¿Inmediatamente se adaptaron o tuvieron que esperar un tiempo para poder volver a las clases? Sí, fue un proceso fuerte. Primero porque los dueños de la escuela pensaron como la primera cuarentena supuestamente iba a ser nada más de 15 días. Ellos no estaban preparados para lo virtual. Y en ese esperar a que se levantara la cuarentena pasaron 2 meses, y de allí toman la decisión de hacer el tema virtual. Todo lo que hacíamos en las aulas de forma presencial, pregrabarlo para que al alumno se le hiciera mucho más fácil tener acceso a la información y brindarle la oportunidad de tener una asesoría 1 vez a la semana o 2 veces a la semana conmigo vía web. Estos cambios, esas modificaciones, ¿cómo le afectaron a usted? ¿Económica, emocionalmente? ¿Se tuvo que adaptar a todo eso? Bueno, realmente al principio fue fuerte, de verdad que estos 2 meses fueron bastante terribles para mí porque no podía trabajar hasta que arrancamos este tema, como te digo, virtual. También fue fuerte porque no es lo mismo dar clase en un aula que grabar la clase. Entonces, al principio me costó bastante ese tema. Me equivocaba, había que repetir, cometía errores, pero ya con la práctica ya llegaba un momento que ya era más fácil organizar todo en mi cabeza y ya un día podía grabar 3, 4 y hasta 5 clases. Y lo otro que también fue nuevo fue el tema de dar las clases virtuales, porque a diferencia de las clases presenciales, cuando el alumno se matriculaba yo lo veía. Aquí no, aquí simplemente yo no sabía quién era, muchas veces ni sabía qué edad tenía, y cuando se prendía la pantalla, entraba el Zoom, ahí recién me daba cuenta quién era la persona, si le gustaba o no, y había personas que ni siquiera sabían por qué se matriculaban, a diferencia del que se matriculaba presencial, que ya estaba consciente de lo que iba a hacer, porque si llegaba a la escuela a pedir información era porque quería aprender música. Entonces todo eso fue algo diferente de lo que vivía antes de la pandemia y cómo estamos en la actualidad. Y si bien la pandemia tuvo bastantes dificultades, ¿también le trajo alguna nueva oportunidad? De repente trabajar en proyectos personales o dedicarse a algo específicamente que le gustaba a usted, o si es que las clases virtuales aumentaron a diferencia de las clases presenciales y eso le brindó ayuda a usted. Al principio fue bastante positivo, porque al principio el acuerdo que yo tenía con los dueños de la escuela era que mi pago iba a ser por la cantidad de alumnos, y al principio había muchísimos alumnos, o sea, de verdad que yo no paraba. Llegué a tener 80, 90 alumnos a la semana, y eso económicamente me ayudó bastante, sobre todo a solventar todas las deudas que trajo la pandemia. Y otra cosa positiva que de la virtualidad es que no pierdo tanto tiempo en el tráfico. Tardaba 1 hora y media, 2 horas en llegar.
y eran 2 horas de ida más 2 horas de venida que se perdían. Aquí simplemente me llega la hora de la clase, estoy lista, prendo la pantalla y listo. Y hay alumnos que pueden tomar su clase tanto en el trabajo, como en casa, como en donde estén. Tengo muchos casos de alumnos que dicen, tenía muchos años queriendo ver clases, pero por cuestión de trabajo, de ese tiempo que uno se tarda del trabajo a la escuela, nunca me daba tiempo de estudiar. Y con esto solventaron ese problema. Y ahora hablando de usted como artista en sí, ¿se ha estado dedicando otra vez a cantar, a tocar piano independientemente o todo se ha estado dedicando a hacer por clases? Básicamente he dado también clases por mi cuenta, esa ha sido otra ventaja. Las personas vienen a mi casa en mis ratos libres y les doy clases. Y bueno, así proyectos fue lo que creamos para las clases como tal, que fueron canciones que se grabaron desde cero, sobre todo para los niños. La idea era que el video fuera lo más atractivo posible, como si fuera un programa de televisión, era lo que nosotros queríamos transmitir, ya que tenemos una competencia muy grande como lo que es YouTube, que hay miles y miles de personas que todos los días graban y hacen material, hacen muy buen contenido y es gratuito. Entonces, el poder hacer eso tan llamativo para ese alumno, para que se quedara en la escuela, para que conectara con nosotros y se mantuviera en sus clases. Eso fue de verdad que algo que bastante me gustó de lo que trabajamos al inicio de la cuarentena. Y bueno, ya se sabe que las redes sociales influyeron bastante para poder contratarlos a ustedes, que se promocionen sus artes. ¿Usted qué tanto cree que influye? Muchísimo. Bueno, yo manejo también mis redes sociales personales, sobre todo en Instagram es donde más subo contenido de música y me han contactado personas de otros países, he ayudado a personas en sus evaluaciones escolares y ha sido así, simplemente subiendo contenido a Instagram que tenga que ver con el tema de la música y me ha permitido llegar a ese alcance de otros países. En el tema de la escuela, ellos trabajan más que todo es por Facebook. Y bueno, pagarle a esas plataformas publicidad te ayuda bastante porque te impulsa y te lleva de verdad a otros países. Y es bastante chévere. De verdad que hay que aprovechar esas plataformas. Y cuando todo esto comenzó otra vez regresando a la pandemia, ¿tuvo apoyo usted por parte de su familia, sus amigos, la misma escuela o alumnos pasados que haya tenido? Más que todo de la escuela. Como yo no soy de acá, yo soy venezolana, y mi familia no está acá. O sea, solamente está mi núcleo cercano, que sería mi esposo, mi mamá y mis hijos, nada más. Mis hermanos viven todos en otros países y no teníamos en ese sentido ese apoyo como para sobrellevar la situación, no. Todo era mensaje, no tan seguido tampoco, porque todo el mundo anda en su lucha diaria, en su cotidianidad y bueno. Pero ahí la sobrellevamos. ¿Qué es lo que extraña más de las clases o de su trabajo como artista antes de que llegara la pandemia? Las presentaciones. Eso es lo que te puedo decir que extraño más. El poder mostrarle al público el esfuerzo de un periodo. Por ejemplo, con los alumnos, cada 3 meses había una presentación. Había una en cada sede y 2 veces al año se hacía una presentación de todas las sedes en un auditorio y era bastante agradable porque los alumnos tocaban con nosotros los profesores y también eran momentos de nosotros mostrar nuestro talento como profesores. Entonces era bastante chévere porque conocíamos alumnos de otros lugares, ellos veían cómo trabajábamos todos como profesores, los padres quedaban bastante contentos. Y bueno, y el tema de que antes todo era más sencillo, la gente se podía reunir y hacer música, ese contacto con el público, que ya ahorita no es tan factible, aunque ya las cosas poco a poco están como entrando a la normalidad, pero todavía falta, hasta que todos no estemos vacunados, esa normalidad no va a llegar. ¿Qué es lo que más rescata de todo lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que le ha enseñado? Primero, hay que estar precavido. Precavido hablo de verdad de forma monetaria. Siempre tenemos que tener ahorros
porque las cosas pasan así de repente. Es algo que se nos escapó de las manos y nos agarró así de imprevisto. Otra cosa, el estar abierto a las cosas nuevas, el no dejarnos que la ansiedad, la preocupación, esa zozobra del mañana nos paralice, sino siempre ver estos sucesos como una oportunidad. Porque como te digo, la ventaja de la virtualidad es que llegamos a lugares donde lo presencial no nos permite, porque las personas que van a la clase presencial son las que viven en zonas cercanas a donde está la sede. A diferencia de lo virtual, que por ejemplo tengo una alumna que está en Italia y desde allá de clase y no hay ningún problema, o sea, solo con tener una buena conexión a internet, listo, puedes aprender, y así como en la música, en todo, pues. Entonces esa es la ventaja que veo yo de este cambio. Y como última pregunta, ya para finalizar, ¿usted seguirá dedicándose a todo esto de la enseñanza musical y a las presentaciones musicales después de que acabe la pandemia? Realmente sí me gustaría. De verdad que me agrada bastante enseñar, pero sí quisiera tener la oportunidad también de tener un proyecto. Crear una banda que pueda tocar en sitios cerrados, cumpleaños, festejos. Eso también me gustaría, me llamaría la atención llegar a poder crear esta agrupación para también yo mostrar mi talento, pero eso se irá dando con el tiempo. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su ayuda y muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti.